Hola amigos, ¿guardas por ahí un recelo, un rechazo, un rencor hacia alguien? ¿Te sientes con ira o con rabia o sientes odio cuando recuerdas momentos dolorosos de tu vida, cosas desagradables que alguien hizo hacia tu persona? Pues bien, el episodio del programa Amor y Vida TV va a tratar de este tema. Va a tratar sobre cómo podemos limpiar de una vez por todas y descartar ya de nuestra vida esos sentimientos de odio, de rencor, de rabia, de ira, que lo que hacen realmente es mantener nuestro corazón cerrado, que no nos permiten vivir en la plenitud del ser, en la armonía existencial. Empecemos. El tema del rencor, de la ira, del odio, es un tema muy delicado porque absolutamente toda persona nos hemos visto alguna vez en nuestra vida implicados en ese sentimiento, en un sentimiento de ese tipo. Y como nuestras mentes son muy inteligentes, siempre podemos encontrar 1000 justificaciones a tener ese sentimiento o a mantener ese sentimiento o al nacimiento, al porqué del nacimiento de ese sentimiento. Y esas 1000 justificaciones que nos damos nos sabotean nuestra plenitud interior. Entonces, en este episodio, por supuesto, voy a hablar de un modo genérico, no de casos muy específicos, sino de un modo genérico, factible para la mayoría de esta sociedad, ¿no? Y lo que voy a contar son diferentes modos que nos pueden servir, diferentes actitudes, diferentes pensamientos, diferentes truquitos que nos pueden ayudar, que nos pueden servir para sacar ya, para descartar de nuestra vida esos sentimientos. Así que estate atento, vete fijando punto a punto y cuantos más puntos apliques de estos, más rápido conseguirás vivir en esa armonía, en esa paz interior de la que como ser humano que eres tienes derecho por nacimiento. 1. El veneno de la venganza. Lo primero que has de tener en cuenta es que tanto el odio como el rencor, la lucha de poder o la ira, solo son venenos para ti. Y cuando sientes uno de ellos, lo que quieres suele ser vengarte de la otra persona, hacerla saber que eso que ha pensado, que ha dicho o que ha hecho no te gusta nada, de nada, de nada. Marcárselo de un modo muy contundente. Es un juego manipulador en el que quieres que el otro cambie, que no vuelva a hacer eso. Y estos sentimientos, empleados de un modo concreto, pueden hacerte mucho, mucho daño, pueden herirte mucho. Y empleados de otro modo pueden darte un sentimiento de descarga. Pero no por ello se soluciona el problema, ya que siempre va a haber alguien que haga, piense o diga algo que no te guste. Alguien que puede herirte, volviendo otra vez el problema. Y así, poco a poco, vas cerrando tu corazón y encarcelándote en pensamientos, en sentimientos, en actitudes, en conceptos, ideas que hacen que actúes como un resorte automático, mecánico, ante las otras personas, ante las situaciones de la vida, en vez
de vivir la libertad del ser. 2. Todos nos movemos bajo el mismo patrón, según circunstancias, claro. Es muy valioso, muy importante el que seas consciente de que en ti también ha habido o hay esa mala práctica u otra, de que tú también has herido a otras personas a lo largo de tu vida y no por ello eres una mala persona o alguien incapaz de cambiar. Y de que todo el mundo en alguna situación concreta podemos llegar a pensar, sentir o actuar de un modo igual o similar, por muy imposible que te parezca. La diferencia entre unos y otros, el por qué no hacemos eso, aunque todos podemos actuar así en un momento dado, o el por qué ya no actuamos así, es nuestra capacidad de autocontrol, nuestro orden de prioridades y la educación recibida, percibida de todo nuestro entorno a lo largo de nuestra vida. Y llegados a este punto, quiero recordarte un detalle, y es que la mayoría de las veces se hiere, la forma más fácil, más simple, más habitual de herir a la otra persona es traicionándola, mintiéndola, haciéndola sentir que es eso que piensa, eso que siente, eso que dice o hace, es tonto, que no vale. Vamos, es no creyendo en ella. ¿Cuántas veces has actuado así? ¿Cuántas veces no has creído por completo en la otra persona? ¿Cuántas veces a lo largo de tu vida has hecho sentir o has sentido tú que lo que hace, piensa o dice la otra persona es tonto o es menos válido que lo que haces, piensas o sientes tú, o es inferior a lo que haces, piensas o sientes tú? Así es como más herimos a los demás y así es como más te han herido a ti, muy probablemente. Vuelvo a decir, hablo de un modo general, no de casos específicos, para la mayoría de la sociedad. 3. Problemas de comunicación. La mayoría de las veces que te guardas uno de esos sentimientos de rencor o de ira es por un problema de comunicación, por no llegar a decirle a la otra persona implicada eso que realmente quieres decirla. Me refiero a sentimientos de rencor y de ira, no de tristeza o dolor. Y ese no comunicar a la otra persona lo que realmente quieres decirle, muchas veces es porque cuando empiezas a hablar, la otra persona empieza a percibir un sentimiento de crítica, de ataque, de rechazo, y entonces, pues claro, se siente incómodo, molesta o molesto y para la conversación y se va y deja de escuchar. O bien porque empiezas a perder los papeles, entre comillas, porque cuando estás hablando estás tan involucrada en tus emociones, en tus sentimientos vividos, en tu dolor vivido, que claro, quieres decir esto y acabas diciendo esto otro, o lo dices de un modo hiriente para la otra persona. A lo mejor para ti no sería hiriente, para la otra persona sí. Entonces lo has hablado desde el ego, lo has hablado desde ti, no desde teniendo en cuenta cómo siente, cómo piensa el otro. Y esto es algo muy habitual, hablamos desde el ego. Si yo hablo esto, digo esto, ¿el otro lo vive como un ataque o no? Da igual si a ti te lo dijesen, tú lo vivirías como un ataque o no. Lo que quieres es que el otro te escuche, entonces has de tener en cuenta cómo lo siente el otro y hablar desde cómo lo siente el otro. Y esto nos suele ocurrir y es una de las fuentes base
de los problemas entre las personas, problemas de comunicación, malentendidos de comunicación, porque la palabra pera, una la entiende de un modo, otra la entiende de otro. Y si quieres que el otro te escuche, si quieres decir todo eso que sientes, que has percibido, que necesitas, que la otra persona te ayude para sentir más amor o para sentir más armonía, más alegría, tienes que comunicarlo de un modo que el otro lo escuche, del modo en que el otro siente, en que el otro piensa, desde el mundo del otro. No es simple, ¿eh? Hay que estar muy muy atento a cada palabra. Y el problema es que con este tipo de temas de rencor, de odio, de ira, hay muchas emociones dentro, e incluso cuando una persona se cree que está hablando muy serenamente, con mucho autocontrol mental, muchas veces no lo está haciendo. Pero si yo te estoy hablando bien, ¿por qué te enfadas? Y el otro se va enfadando, o la otra se va enfadando más y más. ¡Cálmate! No estoy haciendo nada, siéntate. Y se va enfadando más y dice, ¿pero qué le pasa a esta persona? Pues sí, le pasa que ahora estás hablando desde el ego. La mayoría de las veces, no desde el ser. O le pasa de que, aunque estés hablando con un tono y con una sonrisita y quietecita o quietecito, tus pensamientos interiores son de ira, son de rabia hacia esa persona, son de esa persona es mala, o esa persona es cruel, o esa persona es inferior a ti, o es tonta, o es lo que sea, un calificativo despectivo, ¿no? O no es amorosa, o lo que sea, o no es sincera, un calificativo despectivo. Y aunque no lo estés diciendo, está en tu pensamiento, entonces está en tu energía, en tu voz, y la otra persona lo percibe. Y como la otra persona lo percibe y siente que hay ahí dentro una ebullición muy grande dentro de ti, porque tus emociones están en ebullición dentro, pues ¿qué ocurre? Que muchas veces prefiere parar, o tú pierdes el control y en un momento dado acaban saliendo porque tú no, estoy en control, y si la otra persona es muy inteligente llega un momento que te pincha y tu control ya se pierde y empiezas a llorar o a gritar o a hablar mal o a entrar en juegos de palabras de quién es el más inteligente o el que puede acorralar al otro con la palabra, o la otra persona pasa a la conversación porque siente que eres una bomba atómica a punto de estallar y tiene miedo de decir cualquier cosa porque como diga algo se puede montar un pifoste o un teatro increíble. Entonces mejor para la conversación. O actúa como un resorte, sí, pero realmente no te ha escuchado. Y tú has percibido eso. Y entonces ese sentimiento de rencor, de ira, de dolor hacia esa persona continúa guardando en ti, porque no has podido limpiarlo con ella, porque no te has sentido entendida o escuchada. Y además se tiende a culpar a la otra persona por ello, con lo cual lo rematas más todavía. Y otras veces es simplemente porque la otra persona implicada ha fallecido o se ha ido a otro país o se ha perdido el contacto con ella y ya no hay posibilidad de solucionarlo. En estas situaciones es más difícil limpiar la ira, el rencor, el odio que se siente hacia esas personas. Por eso yo insisto mucho ante los problemas familiares o de trabajo, lo que sea, lo mejor es encararlos lo antes posible. No des posibilidad a que te encuentres en una situación en que ya no esté presente esa persona y entonces no tengas cómo limpiarlo. Que siempre se acaba limpiando, se puede limpiar, pero es más difícil y más lento, requiere una energía extra en una situación así.
aunque seguro que la vida acaba trayéndote una persona de carácter o energía similar para que repares la situación con ella. 4. Prestando atención al presente. Lo importante no es lo que el otro ha hecho o ha dicho o siente o hace o dice o siente ahora. Tampoco es ni quién tiene la razón o no tiene la razón, ni qué es más justo, ni qué no es más justo. Lo importante es qué hacemos ahora con esta situación y llegar a acuerdos con la persona. ¿Qué podemos hacer para que tú te sientas bien y yo también? Si esta actitud tuya a mí me hiere porque yo no tengo capacidad, atención, porque yo no tengo capacidad interior para balancear lo que me provoca, los sentimientos que me provoca esa actitud tuya, no estamos culpando al otro. Soy yo la responsable de mi mal sentimiento, de mi herida, porque no he sabido entenderla o equilibrar esas emociones, esos sentimientos. Entonces, si como yo no puedo vivir en armonía interior con esa actitud tuya, ¿puedes ayudarme? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer para ayudarme para que yo no tenga este sentimiento? Y a la vez tú no pierdas tus principios, tus valores o tu identidad. No consiste en ahora dejas de ser tú y eres yo. Aunque esto de hablar tú y yo es un poco cómico, pero bueno, no consiste en eso, sino en ciertas actitudes a mí me hieren. Entonces, ¿cómo tú puedes conseguir lo que te aporta esa actitud de otro modo, no hiriéndome, y así me ayudas? Esa es una forma de diálogo sano y esa es una forma de tratar realmente el problema, de llegar a acuerdos con el otro o con uno mismo o con ambos. Y ese también que puedo hacer yo para que tú puedas tener ese sentimiento que te aporta esa actitud que a mí me desagrada. ¿Cómo puedo cubrirte esa necesidad tuya, pero de un modo que a mí no me cree sufrimiento? Llegar a un acuerdo respetuoso, sin crítica destructiva hacia nada ni hacia nadie, tampoco hacia ti mismo. 5. Compartiendo, al que al principio suponga un esfuerzo. Pues sí, una de las formas de limpiar ese sentimiento de rencor hacia otra persona o de ira es compartiendo más tiempo con ella. Sé que lo habitual en esta sociedad y lo que te suelen decir es apártate de esa persona o es el no quererla volver a ver más en tu vida. Y así es como se suele actuar. Si no la veo, no siento, pero no es cierto. Ese sentimiento se guarda debajo de la alfombra y poco a poco te va enfermando por dentro. Entonces es aprender a compartir con esa persona desde la armonía y eso solo se consigue entrenándose, haciéndolo. Hay veces que por supuesto te puede venir bien apartarte un poco, dejar de ver o de hablar con esa persona unos minutos, unas horas o unos pocos días. Y entonces lo haces y con ese tiempo coges energía, te distancias, serenas tus emociones, te distancias del problema, te relajas mentalmente y coges energía para volver a una situación que te desagrada y acatarla desde otra actitud, de una actitud con una mente más abierta y más serena. Pero cuidadín, cuidadín con esto, porque esto puede ser una trampa. Si alargamos demasiado ese periodo, normalmente
es muy difícil entonces limpiar después la situación. Nos acomodamos y al final no queremos solucionarlo. Y hasta que llega, y bueno, en sí no pasa nada, todo depende de qué es lo que tú quieres en tu vida. Pero si lo que quieres es vivir en libertad, vivir en amor, hay que solucionarlo. Algo que dice una persona muy sabia que me gusta mucho es, tú pides a la gente, ¿no? Le dice, tú pides mucho a Dios, Dios, quiero verte en mí, Dios, quiero verte, quiero estar contigo. Internamente estás llorando por querer verle, pero externamente estás rechazando a tal persona porque es así, a tal otra porque es así, a esta otra porque te hirió. Pero los otros, Dios está en ellos también. Entonces, quieres que Dios venga a ti, pero le estás apartando en tus pensamientos o en tus sentimientos diariamente. Entonces, no se va a reflejar en ti. No vas a poder vivir esa unidad, ese estado del ser. Es algo valioso a tener en cuenta. Pero bueno, que me voy por las ramas. Lo que quiero decirte es que cuanto más alargues ese periodo de necesito aire para volver a, o energía o fuerza o más relax interior para volver a la situación, más difícil te será volver. Y al orgullo también más le costará volver muchas veces. Es como una bola de nieve que se va agrandando, 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 porque los problemas, donde más se agrandan, aunque parezca mentira, no es hablando con la otra persona. Como más se agrandan, es en nuestro pensamiento cuando estamos solos. Ahí es cuando tú, y te vas fantaseando respuestas y te vas fantaseando actitudes y recuerdas otras y las sumas y las pegas a esa bola de nieve y recuerdas las que hizo Pepito Flores y las sumas y las vas sumando y al final tienes una bola gigantesca que solo te puede aplastar. Y además arrollas con ella a todo lo que hay a tu paso. Hace años que decidí que cada vez que me encontrase en una situación así, me cuestionaría el ¿para qué vivir un día sin amor? Tarde o temprano voy a tener que solucionar esta situación. Entonces, ¿para qué esperar una hora, un día, un minuto, 5 días? ¿Para qué? Tarde o temprano lo voy a solucionar. Lo voy a tener que solucionar, entonces mejor lo hago ahora, porque cuanto antes lo haga, antes vuelvo al amor, antes vuelvo a la armonía. Y un día sin amor en tu vida es un día perdido. La vida es muy corta, no la desperdicies. Y esta actitud, este pensamiento, me ayudó tantísimas veces a tragar saliva y decir, venga, voy a volver a probar. Y volví a probar una, otra y otra vez hasta que conseguía que volviese la armonía. Y ya sabes, el que la persigue siempre la consigue. Esto es una cuestión de tozudez, de ver quién es más tozudo. Si tu corazón y tus ganas de vivir libre, de vivir en armonía interior, o la orgullosa de tu mente. ¿Quién es más tozuda? Por otro lado, lo que la mayoría de las personas desea es que se le escuche, de verdad, se le escuche sin juzgar. Y normalmente no se actúa así, sino se actúa juzgando de antemano. Cuando la otra persona está hablando, nosotros ya tenemos una crítica anterior. Hacemos una pregunta, pero ya tenemos la respuesta de antemano que debería tener y como sabemos que no la va a tener, ya estamos juzgándola. O mientras que nos está hablando, estamos pensando
en lo que opinamos, estamos pensando en lo que le vamos a contestar, estamos pensando en algo que ha dicho, estamos contestando con verborrea mental, con crítica en nuestra mente. No estás escuchando a la otra persona cuando te está hablando. Y lo mismo te ocurre muchas veces cuando tú hablas. Así que alguien tiene que romper esa cadena. Y yo te invito a que seas tú, a que te esfuerces por escuchar a la otra persona cuando habla, que no le interrumpas, que no hagas preguntas en las que tú crees que tienes la respuesta de antemano, que no la critiques de antemano, evita el juzgarla, no estés pensando en tu respuesta, en lo que tiene que contestar, en lo que tú vas a contestar, lo que consideras que es mejor, en otras cosas mientras que te está hablando. Simplemente escúchala con la mente abierta. Y para lograr esto hay un truquito que a mí me ha ayudado mucho en mi vida. Y ha sido el planteamiento de es su verdad y por lo tanto es igual de válida que mi verdad, ya que es lo que vivimos cada uno de nosotros. No es más válida una verdad que la otra verdad. Cada uno tenemos nuestra verdad. Y por lo tanto es muy valioso lo que el otro piensa, siente y el por qué actúa así. Vuelvo a decir, hablo genéricamente. 6. Escuchando. Una forma muy valiosa de transmutar todos esos sentimientos de rencor, de odio y demás y limpiarlos de una vez en tu vida es compartiendo con personas de carácter similar a las que sientes sentimientos desagradables. Y es que cuando estás con la persona a la que sientes rencor o odio, es muy fácil que esa batalla interna de las emociones venza a la tolerancia o al corazón abierto. Pero en cambio, cuando estás con una persona similar, es mucho más fácil dominar esa batalla y que quien gane sea la armonía interior, sea el corazón. Ya que al no ser la persona implicada, pero sí una persona con un carácter similar, es mucho más fácil escuchar y por lo tanto llegar a entender las razones por que le llevaron a pensar, sentir y actuar así. Y tú dirás, no, pero si yo entiendo por qué actúa así, ha sido una víctima de sus padres o de su vida, de su cultura o de no sé qué. A mí esa no me la cuelas. No entiendes a la otra persona, porque si entendieses a la otra persona no sentirías rabia, ira u odio. Por eso te conviene compartir con otras personas similares, porque si entiendes a esas otras personas similares, acabarás entendiendo a la persona en cuestión y acabarás entendiéndote a ti misma también. 7. Sentimientos espejo. Ten siempre presente que el sentimiento de rechazo o odio hacia alguien suele ser mutuo. Por lo tanto, la crítica a la actitud de un mando, de un lado, también es factible, también es válida esa misma crítica a la actitud del otro lado, del otro bando. Un ejemplo práctico de esto. Puedes sentir que es justo decir X persona es una cabrona porque me hizo esto hace X tiempo. Pues que sepas que lo mismo, posiblemente lo mismo está diciendo la otra persona respecto a ti, que eres una cabrona porque le hiciste tal cosa hace X tiempo. Ambos estáis actuando igual. Ambos repetís el sujeto y lo único que cambiáis
es el adjetivo o la acción, pero ambos sentís que la otra persona es una cabrona o lo que sea, un malnacido. Y lo más probable es que tú digas, no, pero yo no le he hecho eso, yo he sido buena persona con esa persona. No le habrás hecho esa cosa, pero le has hecho otra. El caso es que la otra persona en algún momento se ha sentido igual que tú. Y dirás, no, porque ese era muy agresivo y me hacía no sé qué o no sé cuántos. Posiblemente también tú lo eras, o tú has sido agresivo o agresiva también. Y hay muchas formas de expresar la agresividad. Unos lo hacen pegando un portazo y yéndose, otros levantando la voz y otros llorando. El llorar también es un modo de agresividad. En ambos lo que haces es decirle de un modo muy violento, con una energía muy rompedora a la otra persona, que lo que hace o lo que dice no te gusta, te desagrada. Y en ambos se intenta buscar que el otro se sienta culpable, que el otro cambie. Pero si lo que buscamos es que la otra persona cambie, ya te puedes comprar un sofá muy, muy, muy caro. Porque es posible que cambie, es posible que no. Pero interactuamos con tantas miles de personas a lo largo de nuestra vida que una que otra vez vas a tener que esperar horas y horas y horas sentada. Así que es más efectivo buscar el cambiarse uno mismo, el romper con esos sentimientos. Y para ello, vuelvo a decir, toda esa crítica que haces hacia la otra persona, que te estimula el sentimiento de rencor, de ira, de odio, deberías de repetirla, pero poniéndote a ti como la persona hacedora de esos actos, de estimulación de esos sentimientos de ira, de odio, de rencor. No es la otra persona la que te estimula. En vez de ponerte, a ver, es que, explicar estas cosas, pues en vez de decir, siento rencor hacia fulanito porque me ha hecho esto, porque es que fíjate lo que hizo, tal, es estimulo rencor porque yo hago, y si decías, es que el otro me hablaba mal, dices, porque yo le hablaba mal. Ponte como sujeto, porque seguro que has actuado así alguna vez, pero de otro modo, más diplomático, más fino, más escondido, menos escondido. Seguro que has actuado igual. Es una ley. Y si no lo ves, piensa, repiensa, escribe, pregunta a otros hasta que lo encuentres. Y cuando lo encuentres, algo hará en ti ¡crack! Y sentirás una paz. ¡Wow! Ese momento se recuerda toda la vida. 8. Las prioridades son cruciales. Te aconsejo que reflexiones sobre el tema de las prioridades e incluso que las escribas en el teléfono, en un post-it y lo pongas en la pantalla del ordenador o de la televisión o en la puerta de la nevera o en la puerta de salida de casa, para así recordarlas cada vez que tengas un ataque de ego, ira, rabia, rencor, victimismo o lo que sea que te saque del estado del sentimiento de amor y armonía interior. ¿Cuál es tu prioridad actual en tu vida? ¿Dejar de sufrir? ¿Vivir en armonía interior? ¿Amar y que te amen? ¿Servir a los demás? ¿Cuál es? Pues si es alguna de estas cosas, no te queda más remedio que agachar la cabeza y dar tú el paso. No esperar a que sea el otro el que lo dé.
por muy justificado que te parezca que tenga que ser el otro o la otra, porque tú has hecho esto, esto y esto, o porque la otra persona ha hecho esto y esto y esto. Si tus prioridades son alguna de estas que he mencionado, la única alternativa que tienes es agachar la cabeza y dar el paso, una, otra y otra vez. Y esto es así simplemente porque tú has decidido que quieres vivir libre, que quieres vivir abierta a la vida, al amor, a la armonía interior, a la plenitud del ser. Tú has decidido que quieres eso, que esto es tu prioridad en tu vida. El que el otro lo quiera o no lo quiera, da igual. En lo que has de centrarte es de que tú sí quieres eso. Y por lo tanto, como tú sí quieres eso, tú has de actuar. ¿Que el otro actúa también o la otra? Genial, más fácil lo tendrás. Que no, da igual. Vuelve a agachar la cabeza y da el paso, porque tú sí quieres eso. 9. Encontrando la consciencia. Por supuesto, la forma más eficaz y más radical, más fulminante de desterrar de tu vida esos sentimientos de ira, de rabia, de odio, de rencor, es creciendo en consciencia, elevando la consciencia. Y para conseguir eso es muy útil, es muy valioso el seguir a fondo, implicarte a fondo con entrega sincera en una práctica de meditación o en una práctica religiosa que además te van a traer mucha más paz interior, más serenidad, más control mental, más control de tus emociones, más plenitud de vida, entendimiento de vida, mayor tolerancia y también mayor entendimiento de lo que es la ley del karma, acción-reacción, la ley de lo que es el destino y el libre albedrío. Vamos, que esta es la mejor forma, la más efectiva de abrir el corazón. 10. Haciendo uso de recursos. Hay veces que escribir en un diario o grabarnos en vídeo o en audio nuestra cháchara mental nos ayuda mucho a relativizar las cosas cuando luego lo vemos o leemos. También hay un jueguecito que me gusta mucho y que te aconsejo porque además es muy efectivo. Es como que de repente te sorprende de las respuestas que puede darte, del conocimiento que puede darte este juego. Y consiste en un papel escribir a quién tienes odio, a quién tienes rencor o a qué te crea esos sentimientos. Ejemplos. Empiezas a escribir una lista. Odio a quien me violó. Siento rencor a mi ex porque me traicionó. Rechazo a mi padre porque se ríe de mí. Y así vas escribiendo una frase, otra. Tómate todo el tiempo que necesites. Ya en la lista todo lo largo que te salga. Y cuando hayas acabado de escribirla, toda por completo, lo que vamos a hacer va a ser cambiar la palabra odio, rencor, rechazo, ira, la palabra que hayas puesto por amo. Y lo que vas a continuar después es el por qué. Y es muy importante que digas lo primero que te salga en la cabeza, que contestes muy rápidamente, que ahora sí que esta segunda parte lo hagas muy rápidamente, por muy loco que te parezca lo que te venga a la mente. Da igual, contesta pum, 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 pum. Por ejemplo, con los ejemplos que he puesto anteriormente, a mí lo primero que me saldría es, pues si antes he puesto odio a quien me violó, pues ahora pondría amo a quien me violó
porque me ayudó a dejar de actuar como una mujer objeto. Si antes fue tengo rencor a mi ex porque me traicionó, ahora pondría, por ejemplo, amo a mi ex porque me permitió empezar a valorarme. Si antes escribí rechazo a mi padre porque se ríe de mí, que este no es mi caso concreto, nunca se ha reído de mí ni nada de eso, jamás, ni cuando hemos tenido conflictos, pero sí ha habido mucha otra gente que se ríe de mí, pero bueno, poco ejemplo padre porque quería poner algo, un miembro familiar, ¿no? Pues aquí sería, por ejemplo, amo a mi padre porque ha hecho que me cuestione y reafirme mis principios y valores. Entonces, todo lo que has escrito antes, ahora grabándote en vídeo lo contestas rápido. Y luego te vas a dar un paseo, haces lo que sea y después te pones a leerlo. O, bueno, a leerlo no, mejor lo has grabado, entonces te ves en el vídeo. Y escucha con especial atención todo lo que has dicho. Podrás descubrir muchas cosas muy, muy interesantes que te ayudarán a que dentro de ti, ¡clac!, algo haga un clic y ¡pum!, solo se evapora ese sentimiento que tienes. 11. Sabiduría ancestral. Aprovecha los conocimientos de tus ancestros. Vete a un parque y habla con un ancianito o una ancianita. Y cuanto más mayor, mejor. O con tu abuela. Y háblale del tema. Normalmente las personas mayores han vivido la situación en la que estás o los sentimientos que tú tienes a lo largo de su vida varias veces y lo han vivido desde tu posición, desde tu bando, por decirlo de una manera, y desde el bando del otro, del que supuestamente o de la que supuestamente te ha agredido. Entonces esas personas mayores, equilibradas, han aprendido a tener un ángulo de visión más amplio y te podrán aconsejar desde los dos puntos de vista. No se centrarán solo en tu postura o en la postura de la otra persona. Y además, si es alguien que no conoces, con la que te pones a hablar en el parque, suelen estar tan encantados de sentirse útiles, de sentirse reconocidos, de sacar su sabiduría de vida que han adquirido. Y como no hay emociones por medio, porque no están implicados emocionalmente, porque no conocen a las personas implicadas, suelen ser mucho más abiertos y más sinceros y más efectivos en su dictamen. Te ayudará a hablar sobre el tema con alguien muy contento, muy feliz de escucharte y además probablemente estarás muy abierta o muy abierto a aquello que te diga porque no hay una implicación emocional directa con la persona en cuestión. 12. La pregunta del milenio. No te olvides, todo el mundo sufrimos. Todos somos corazones heridos andantes. Y eso no justifica sentir odio, ira o rencor. Y no es más válido tu sufrimiento que el sufrimiento de otros. Tu herida que la herida de otros, no está más justificado la de uno que la de otros y por tanto no tiene más derechos unos que otros. Todos somos personas llenas de cicatrices y todos tenemos iguales derechos a ser felices, a vivir en armonía y en paz interior. Y nada justifica el odio o el rencor. Somos nosotros los que decidimos en cada momento si queremos sentir odio, si queremos sentir rencor, si queremos estar tristes. ¿Quiero sentirme así como estoy ahora,
con odio, ira o rencor, o no quiero sentirme así. Y si mi respuesta es sí, quiero sentirme así, quiero sentir odio, porque me da acción de vida, me hace sentirme vivo, porque esta persona es así o asá, entonces asume las consecuencias de tu decisión de querer ahora, querer sentir eso y no te quejes luego por ello. Sé responsable y asume las consecuencias de tus decisiones. Si luego veo oscura la vida, enfermo por algo, tengo algo que me viene por las emociones, ¿no? Ay, no me viene ahora la palabra. Una enfermedad psicosomática, o siento ansiedad y todas esas cosas, ten en cuenta que es la consecuencia de tu decisión, no del acto de otra persona. La consecuencia de tu decisión de decidir sentir odio, rabia o ira o rencor. Y vuelvo a decir, da igual la justificación que nos pongamos. Todo, absolutamente todo, se puede justificar de 1000 modos, en un sentido y en otro. En sentidos completamente opuestos, y te puedo dar 1000 razonamientos para justificar este pensamiento o sentimiento, y te puedo dar 1000 razonamientos para justificar este pensamiento o sentimiento que es completamente opuesto a este otro. ¿Cuál pensamiento o sentimiento me beneficia más? ¿Cuál me trae más paz interior, más armonía? ¿Cuál agranda y abre mi corazón? ¿Este sentimiento o este otro? ¿Cuál decido tener? ¿El que elige mi ego o el que elige mi corazón? ¿El que elige mi principio? Y si estoy demasiado involucrada en mi ego, pues por eso me he puesto post-it o noticias o cartelitos en diversos sitios para recordarme que mi prioridad no es escuchar al orgullo de mi mente, sino mi prioridad es tener el corazón abierto, es aprender a amar a todo y a todos. Es derrochar amor, porque cuanto más lo derroche, más plena viviré. Es ley de vida. Tienes tanto amor como des, y tienes tanto rencor como des, y tienes tanto odio como des. ¿Qué quieres dar? ¿Qué quieres sentir? ¿Qué quieres vivir? Vuelvo a decir, lo valioso aquí es la pregunta, ¿quiero sentirme así? Una persona con consciencia puede cambiar su sentimiento en un segundo, por muy justificado que sea ese sentimiento que tenía, o por muy profundo y desagradable que sea, puede cambiarlo inmediatamente. Y si una persona puede, todas podemos. Pero la diferencia es que una vio que realmente no le beneficia sentir lo otro, y que esa forma, ese sentimiento que se tiene es un juego manipulador del ser que lo único que hace es envenenarla. Y lo mira las cosas de un modo cool. ¿Quiero esto o esto? Esto, pues voy a poner mi atención aquí. Agacho la cabeza y pongo mi atención en la apertura del corazón. ¿Quieres ir en esa dirección también? Pues actúa en consecuencia. Bueno, sé que eso es como, jaja, fácil decirlo, pero ahora hay que hacerlo, y muchas veces sí, lo hago, pero luego de repente, ¡paf!, se me va y vuelvo. Pues nada, cartelitos y volver a probar y vuelvo a decir, ¿quién es más tozuda? ¿El orgullo de tu mente, la orgullosa de tu mente, o tus ganas de vivir libre con el corazón abierto? Es persistir, persistir, persistir. Y haz uso de estos truquitos que te digo. Empieza por el que te resulte más fácil y ve añadiéndole más y más y más. Y sobre todo reflexiona sobre estos aspectos, porque en cuanto entiendas el cómo funciona, en cuanto te saques de ti mismo y lo veas como una obra de teatro,
la cosa se solucionará muy fácilmente. Y si hace falta, pues nada, vuelve a ver este vídeo una, otra y otra vez. Y ya de paso así me apoyas también. Hay que aprovechar toda oportunidad. Y 13. Perdonar aprendiendo. Esto es algo en lo que se suele caer muy habitualmente también. Una cosa es perdonar y otra dejar de ser prudentes como si no hubiéramos aprendido de ello. Y con eso lo único que conseguimos es que las cosas se repitan una, otra y otra vez. ¿Te gustaría que alguien te estuviese siempre o casi siempre achacándote X adjetivo muy peyorativo, muy despectivo por una tontería o no tontería que hiciste hace no sé cuántos años? No, ¿verdad? Prefieres que te hable y te vea por lo que haces, piensas y dices hoy, no por lo que hiciste ayer o hace 5 años, 10 años, 50 años. ¿Verdad? Pues eso mismo que te gusta a ti, le gusta a los demás. Entonces esfuérzate por no actuar así. Siempre hay que dar una segunda, tercera, cuarta, quinta, 10ª oportunidad al otro, pero con precaución. Y por supuesto, ser valientes y no permitir que los miedos por tus heridas hagan que califiques a los demás por el mismo patrón. A ver, 2 ejemplos prácticos sobre esto que te estoy diciendo. Has tenido un jefe que te ha estado intentando meter mano con acoso sexual cada 2 por 3. Eso no implica que todos los jefes sean así, que el día de mañana tengas otro jefe o en ese mismo sitio y vaya a actuar igual. Tienes que aprender a ver al nuevo jefe con una hoja en blanco. No jefe igual a persona que acosa sexualmente. No, no. Cada jefe tiene una hoja en blanco. Y esto es algo que parece simple, pero ¡jaja! ¿Qué ocurre con las parejas? Normalmente con las parejas actuamos mucho así. Aquello tal y como actuó o que nos hirió X persona, pensamos que la nueva persona, el nuevo hombre o la nueva mujer tiende a actuar así también. No ponemos una hoja en blanco, o la ponemos los primeros 3 días, al cuarto no. Y sí, sé que es algo muy difícil de conseguir y especialmente con el tema de las parejas con las que actuamos muchísimo así. Y por ello es especialmente valioso el tema de seguir una práctica de meditación o religiosa para poder mirar a la otra persona con el papel en blanco. Y el otro ejemplo de este que te estoy diciendo en este apartado sería algo así como cojo y meto en mi cuenta bancaria como autorizado a mi nueva pareja, a mi pareja. Y resulta que un día voy a ir al banco y ¡puf! Ha sacado todo el dinero de la cuenta y se lo ha gastado en lo que sea. Sí, yo puedo intentar perdonarle o sentirle, entender, pues, o la necesidad que tenía y no se atrevía a comunicármela, o una adicción que tiene, o X problema psicológico, X enfermedad psicológica y por ello roba, pero no porque yo entienda el por qué ha actuado así o su debilidad, implica que yo vuelva a hacer lo mismo y al día siguiente coja y le vuelva a poner como autorizado en mi cuenta bancaria. Pero por otro lado tampoco le voy a cerrar la puerta ni le voy a dejar de dar posibilidades de que cambie. Hay que aprender a ser prudentes y dar la posibilidad al otro de que cambie, porque todo el mundo
queremos agradar a esas personas a las que amamos, entonces dale la posibilidad de que te lo demuestre que quiere agradarte. Pero también hay que tener en cuenta y recordar que tiene una enfermedad. Entonces yo, hasta que no vea que esté sano de esa enfermedad, no le pondré como autorizado en mi cuenta. Pero sí le daré posibilidades con cosas como, pues, por ejemplo, dejo un poco de dinero en el tarro de la cocina. Y esta persona me ha dicho que quiere cambiar, que no va a volver a actuar así. Pero es posible que vuelva a actuar así. A lo mejor ha podido cambiar de golpe, aunque esos son menos personas las capaces de ello, pero entonces pues dejo un poco de dinero en el tarro de la cocina una vez. Otra vez pues cojo y le vuelvo a hacer pequeñas pruebecitas, pequeñas posibilidades, más que pruebas, pequeñas posibilidades de que se entrene en el autocontrol de sí mismo para lograr aquello que él mismo quiere, que es dejar de actuar así. Otra vez entonces pues le doy dinero para que compre X cosa y le doy un poco más. Y según cómo vea cómo reacciona, si me trae el dinero de vuelta o no, y cosas así. Cuando siento que ya de verdad está cambiando o ha cambiado, pues le pongo como autorizado en mi cuenta bancaria, pero no en mi cuenta bancaria principal, sino en otra en la que manejo menos dinero. Y así es una forma de reacción sana. He perdonado a la otra persona, pero no por ello voy a actuar de un modo tonto. Voy a actuar de un modo prudente sin cerrarle las puertas al otro. Ojo al dato, vuelvo a repetir, sin cerrarle las puertas al otro. Esa no es una actitud sana. Y esa es la actitud usual. O no ser prudentes o cerrar las puertas al otro. Vamos, que actuaría pasito a pasito al ritmo de cambio del otro, pero siempre con prudencia y a su vez dando la posibilidad al otro de que me demuestre su cambio. Sé que el conseguir que no van a aflorar estos sentimientos de rencor, de odio, de rabia, de ira, es un poco dificilillo, son palabras mayores y que muchas veces cuando pensamos que ya lo hemos solucionado, que hemos perdonado a X persona o que nos sentimos en paz interior, te encuentras con una situación en que vuelve a aflorar todo eso y descubres que realmente no habías limpiado la cosa como creías. Pero se puede, y estoy aquí para recordarte, se puede. Y si te enfilas a ello, si te pones manos a la obra, si, como se dice, aunque es una expresión un poco nada animalista, desde luego, si agarras al toro por los cuernos, lo solucionas. ¿Quieres solucionarlo? Espero que este vídeo por lo menos te inspire, que te sirva, que lo apliques y que te ayude a vivir esa vida de la que tienes derecho, esa vida llena de armonía y paz interior. Y os cuento que estoy buscando manager, estoy buscando patrocinadores, tanto para mis obras escritas, para mis libros, como para el programa Amor y Vida TV y para otras cosas más. Y si eres tú, quieres serlo tú o sabes de alguien que quiera serlo, pues sería genial. En mi web nuriaaragoncastro.com puedes ver mucha información sobre cosas que hago, el enfoque que le doy, bueno, sobre mi trabajo, y me encantaría que pudiésemos hacer cosas juntos o que nos apoyases. Y muy importante, si quieres apoyarme desde ahí, desde donde estás, pincha al me gusta, comparte este vídeo y suscríbete a mi canal
porque vivimos para amar. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Y 13. Y 13.